Y viene llegando Patricio. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a todos y a todas, bienvenidos a nuestra primera sesión, nuestra primera clase. Yo soy la profesora Natalia García, y voy a ser soy su docente en este semestre de la asignatura Comunicación. Le doy la más cordial bienvenida, deseo que tengamos un excelente semestre y que espero que aprendan mucho y que tengamos un semestre muy productivo. Así que, bueno, sin más preámbulos, voy a comenzar con compartir pantalla para mostrarles el aula virtual, que es donde ustedes van a encontrar toda la información y de la forma como nosotros nos vamos a ir comunicando. Aquí encontramos, déjame ver, acá. Ahí están viendo mi pantalla, que dice técnico en podología clínica, comunicación S2, técnico en podología clínica. ¿La ven? ¿Sí? Perfecto. Uno de ustedes puede activar el micrófono. Cuando yo les pregunte, pueden activar el micrófono para responder. Entonces, para los que vienen llegando en este momento, que se están uniendo a la videoconferencia, necesito que se coloquen en el chat su nombre, apellido y root para la asistencia. Entonces, esto que tenemos acá es el aula virtual. Yo creo que ya ustedes lo conocen, ya no sé si han entrado ya a él. Sí, hola, profe, disculpe. Hola. Cuesta mucho. No me lo toma por el aula. Así que tuve que mandarlo a mi correo y ahí recién de mi celular puedo ingresar. Ah, fíjate. Igualmente yo el día de ayer les mandé la invitación y ahí también tienen el link para entrar. Y desde el aula vamos a ver dónde está puesto el link para que también puedan entrar desde acá. Entonces, este es su aula virtual, es como decir su sala de clase, ¿ok? Donde usted va a encontrar todos los recursos para la clase. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar acá cuando cuando usted entre a su aula virtual? Primero, tiene que ubicar cuál es la asignatura, comunicación, sección 2, técnico en podología. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos la presentación general, donde hay unas informaciones que en la medida que va pasando el semestre se colocan en esta primera parte. Avisos míos o avisos de la institución que se van colocando en esta zona. Luego tenemos el foro de presentación, que es como para nosotros conocernos. Ustedes pueden ingresar a este foro cuando se pone la manito. Abre allí y puede hacer un comentario sobre todo qué esperas de este curso, como por ejemplo, pues, cuál es la expectativa. También tenemos el foro de consulta. Este foro de presentación va a estar por esta primera semana, después va a ser eliminado y quedaremos con el foro de consultas, que es este foro va a estar permanente, que es donde ustedes van a realizar preguntas en relación a algún tema, alguna evaluación, alguna duda que tengan para desarrollar una evaluación, lo van a hacer desde este foro. Siempre va a estar acá. ¿Okay? Usted abre allí, ya abre un espacio donde usted puede realizar su pregunta. Este foro tiene la facultad o tiene una característica que todo el curso puede ver lo que usted pregunta. Y si usted tiene una pregunta, vamos a suponer que ustedes tienen una actividad, una tarea, una evaluación y todos tienen una duda muy parecida, uno le escribe y cuando yo le respondo, todos pueden ver la respuesta y de esta manera el curso completo se ayuda. ¿Ok? Entonces eso es lo bueno del foro. Ahora bien, pero si usted dice, no, pero yo quiero comentarle algo a la profesora porque es algo personal, usted se viene a este globito que está aquí arriba, ven dónde está mi mano moviéndose, dónde está mi nombre, dice Natalia Margaret García Ovalle, a la izquierda hay un globito, ¿lo ven? ¿Alguien que me diga sí?
Sí, pero que, profesora. Ok, en ese globito usted lo abre allí y usted entonces puede escribir ya en forma personal hacia mi persona, ya es algo más privado. Hay aquí un tipo de conversación privada con la docente. ¿Está claro? Entonces, aquí en forma privada y aquí en el foro en forma ya para todos, donde nos podemos ayudar como equipo. Información general de la asignatura. Bueno, comenzamos con la presentación de la asignatura. Mi nombre es Natalia García. Soy su docente de la asignatura de comunicación. Les voy a dar unas orientaciones generales que debemos tener en cuenta para la asignatura. Las videoconferencias son de asistencia obligatoria y para aprobar el curso debe tener estar sobre el 50% de asistencia. Es importante la asistencia. Recuerda conectarte a la videoconferencia con tu correo institucional. A lo mejor están usando el correo personal, no se han fijado y por eso les cuesta. Entonces tiene que ser a través de su correo institucional para poder poner nombre y apellido y quedar en la lista. Las evaluaciones del curso se realizan en clase, con lo cual si tú faltas deberás presentar un justificativo con un máximo de 72 horas a tu jefe de carrera. En caso contrario, se evaluará con la nota 1. Toda la entrega de las evaluaciones deben ser a través de esta plataforma que les estoy presentando el día de hoy, que es lo que llamamos aula virtual. No se recepcionan trabajos vía correo electrónico, ¿ok? Debe quedar cargado aquí, porque si se fijan aquí al lado izquierdo está el cuadrito que dice calificación. Entonces aquí va a estar reflejado sus notas. Podrás eximirte de esta asignatura o de este curso si tu nota final promediada es de 5.5 o mayor a 5.5. Entonces se fijan que es una asignatura que se exime. Y si estás de 5.5 hacia arriba, no tienes que presentar el examen. Pero si estás de 5.5, o decir, de 5.4 hacia abajo, tendría que realizar un examen al final de la asignatura que tiene un valor de 30%, ¿ok? Entonces la nota que trae acumulada se lleva a un 70 y el examen complementa con un 30. Bueno, en esta aula que les estoy presentando van a encontrar la planificación de la asignatura, los documentos de todos los contenidos de las clases, las videoconferencias o la videoclase, el texto de lecturas, cuestionarios formativos, actividades de autoaprendizaje y cápsulas educativas. Esta asignatura consta de 18 semanas. Vamos a vernos una sola vez a la semana, que son los días lunes a las 21:20. Yo vengo de una clase anterior, así que a veces me puedo demorar unos minutitos. Por favor, les ruego un poquitito de paciencia para que podamos entrar a la clase, ¿ok? Porque a veces el curso hace preguntas al final o hay que explicar muchas veces si estamos haciendo una evaluación y entonces me puedo demorar eso. No piensen que es que no he llegado, sino que estoy con el curso anterior, así como ustedes vienen de matemática. Entonces a veces uno está haciendo una actividad y no ha terminado, ¿ok? Así que un poquitito de paciencia. Por lo menos nosotros estamos en una hora en que nos podemos tomar esos 5 minutos. Si entramos tarde, lo podemos tomar al final porque ya no tenemos más asignatura. ¿Estamos de acuerdo? No sé si fue que mi sistema, mi señal como que se quedó pegada porque veo que se me reinició todo acá. ¿Me escuchan? Sí, profesora, todo bien hasta el momento. ¿Todo bien? Muchas gracias. yo Perfecto. también. Sí, Sí, yo todo igual bien. escucho. Ok, perfecto. Entonces, en esta página nos vamos a encontrar con la planificación de la asignatura y nos vamos a encontrar con los foros de consulta. Les deseo un gran desarrollo en esta asignatura y un buen trabajo. Si nosotros seguimos bajando después de esa presentación y ese mensaje de bienvenida de mi parte, vamos a encontrar con la presentación de la asignatura como tal, cómo está organizada, la estructura. Entonces, si yo lo voy a abrir y se los voy a mostrar en este momento,
Pero necesito, ustedes pueden verlo después con más calma. Usted marca aquí o pincha aquí donde dice presentación de la asignatura y se va a abrir un PPT con todo lo que yo les voy a mostrar dentro de un ratito. Igualmente, en la parte de abajo va a encontrar el link donde dice planificación didáctica de la asignatura y usted también pincha allí y se va a encontrar con toda la planificación de la asignatura, lo que vamos a ver semana a semana. ¿Ok? Igualmente, esta aula va a ser abierta desde el día viernes en la tarde para que usted pueda sábado y domingo leer un poco sobre el tema que se va a trabajar el lunes, si usted quiere preparar un poco la clase con anticipación. ¿Ok? Aquí tenemos el enlace permanente a Zoom. Si usted pincha aquí, aquí ya está grabado el link del Zoom, el que yo les envié por correo ayer. Aquí está. No necesita ir al correo todas las semanas a buscar el link para entrar a la clase. No. Usted viene a esta página y busca este espacio, lo pincha allí y lo va a llevar directamente a la videoconferencia. ¿Ok? Así que está bien fácil llegar a la videoconferencia. Entra al aula virtual y pincha aquí. Y esto se encuentra al principio. Fíjense, después de la información general, aquí, enlace permanente a clases de Zoom. ¿Ok? Bueno, aquí está nuestro horario, que son los lunes, que comenzamos a las 21:20 y terminamos a las 22:40. Eso va a permanecer siempre allí. Si bajamos un poquito más, nos vamos a encontrar con la estructura de nuestra clase del día de hoy. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Ok? Entonces, me dice acá, semana 1, unidad 1, comprensión lectora, y habla de esta semana que comienza hoy 22 hasta el 26. La sesión de nuestra clase va a estar puesta aquí. Yo voy a grabar la clase. Que se está grabando y al finalizar la voy a subir aquí. Quiere decir que si usted la quiere volver a ver, cuantas veces usted desee verla, usted pincha aquí y se va a encontrar con la clase grabada. El día que usted no pudo asistir, lo mismo, pincha aquí y consigue la clase grabada. Si usted quiere tomar apuntes en su cuaderno de todo lo que yo voy explicando, lo va a encontrar aquí donde dice recursos de aprendizaje. Tenemos el PPT, aquí está el contenido del módulo 1, videoconferencia 1. ¿Ok? Entonces el PPT que yo les voy a mostrar en un ratito, lo van a encontrar aquí también. ¿Ok? Y cuando termine la clase, si usted quiere leer un poco más y profundizar el contenido de lo que estuvimos trabajando en la clase, se va a encontrar con 2 textos, una bibliografía, 2 textos, tipo de textos y textos de comunicación y estudio del lenguaje. Usted pincha aquí y esto lo va a llevar directamente a unas páginas en internet para que usted lea y profundice un poco más sobre el contenido que se trabajó hoy en la clase. Este texto número 2 es un texto un poquito largo, pero aquí les dice, vas a leer el tema 3 específicamente de la página 133 a la 139. Es específico allí lo que nos interesa. Si usted quiere leer más, bueno, ya queda de parte de ustedes, pero esto es la recomendación de parte del docente. Y por último, tenemos también apoyos en forma de videos. Tenemos 2 videos. El video 1 que dice formas de comunicación y el video 2, elementos de la comunicación, mapa conceptual. Tenemos entonces 2 videos que también complementan el trabajo de hoy. ¿Ok? Y con todo eso enriquece un poco más el trabajo que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Esta es nuestra página de nuestra Señorita, aula virtual. Dígame. disculpe, donde dice elementos de comunicación, no, el video no, arriba. Texto 2, Aquí, comunicación, lo estuve, sí, me metí, mientras usted hablaba, me metí al aula virtual y sabe que sale que nos piden ser parte de la biblioteca, si no me equivoco. Exactamente. Entonces, ahí es de la biblioteca de ENAC. Usted tiene que registrarse en la biblioteca de ENAC, ¿ok? ¿Ya? Para que colocar su contraseña. Una vez que ya pertenezca a la biblioteca, va a poder entrar más directo. Entonces, tiene Perfecto. que previamente registrarse en la biblioteca. Hay que registrarse en la biblioteca y ahí podemos entrar Sí, a los textos. a los textos. Sí. Ya, perfecto. Muchas gracias. No, gracias a ti por tu pregunta. ¿Alguna otra pregunta?
Ok, entonces vamos a ver cómo está conformada la asignatura. Cambié de página, dígame si ven el cambio de página. Dice aquí mi PPT, dice asignatura comunicación 1 semestre 2021. ¿Se ve eso? Azul, letras grandes. ¿O no? No, ¿No? no, no. Ok. No, yo tampoco. No, no se ve. No se ve, ok. Denme un minuto. Menos de un minuto. Ahora sí. Ahora sí lo deben ver. Ahora sí. Sí, ahora sí se ve. Ahora sí. Bien. Déjenme ver si puedo subir un poquito esto aquí. Ok. Tenemos entonces el PPT de la asignatura. Vamos a explicar cómo está estructurada la asignatura. Bueno, tenemos que hablar un poquito de la competencia sello, que es trabajar con alegría. Esta asignatura está asociada a esta competencia, trabajar con alegría, y consiste en realizar el quehacer diario manifestando actitudes positivas y propositivas frente a los distintos desafíos, proyectos y contextos en los que se desenvuelven. Esto quiere decir que aunque tengamos problemas, tenemos que buscarle la vuelta a la situación, de hacerlo lo mejor posible a pesar de la situación difícil que estemos viviendo. ¿Ok? Competencias básicas que se van a desarrollar en esta asignatura, tenemos 3 competencias. La primera, comprender textos informativos y expositivos, aplicando estrategias de lectura, considerando las necesidades de su carrera. La segunda competencia, redactar textos informativos en función del contexto, destinatario y propósito según reglas ortográficas actualizadas. Y la tercera, expresar ideas oralmente con claridad y coherencia, argumentando con fundamentos válidos de acuerdo al contexto académico y laboral. Entonces, como ven, en resumen, vamos primero a comprender textos, luego a redactar textos y luego a expresar ideas. Ahí tenemos, en resumen, las 3 competencias básicas de la asignatura. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Entonces, todo esto lo vamos a trabajar a través del aula virtual, que fue la primero que le presenté, donde dispondrán el video de apoyo externo, como los videos que acaban de mostrarle, los textos de lecturas, esta videoconferencia para cada clase, que nos vamos a ver todos los lunes. Entonces, esto queda grabado y va a ser cargado a la página. Los foros, donde ustedes pueden resolver, hacer preguntas que van a ser resueltas a través de los foros. Vamos a tener cuestionarios acumulativos, que son 5 cuestionarios, cada uno vale un 6%. Actividades autoinstructivas, esas lecturas, esas leer y ver esos videos y hacer esas actividades, es lo que se llama actividad autoinstructiva. Mensajería para contactar al docente, lo que les decía del globito que está arriba, que me pueden contactar en forma particular, y las evaluaciones sumativas. ¿Ok? Entonces, todo esto lo tenemos en la aula virtual que yo les acabo de presentar hace un minuto. ¿Qué vamos a aprender? Bueno, como les dije, tenemos la unidad 1, la comprensión lectora, y nuestro aprendizaje esperado es extraer información literal del texto aplicando estrategias de comprensión lectora en textos informativos de acuerdo al ámbito de la carrera. También inferir explícita e implícitamente la información a partir de textos relacionados con su carrera según estrategias actuales. Y relacionar diversidad de textos con la experiencia, los conocimientos y las ideas propias. Esa es de la unidad 1. En la unidad 2 trabajaremos la comunicación escrita. Aquí el aprendizaje esperado es planificar textos según estructura básica de un escrito de acuerdo a reglas ortográficas vigentes. Producir textos informativos referidos a su especialidad según estructuras, formatos y características requeridas de su ámbito laboral. Eso es la unidad 2. Y con respecto a la unidad 3, la comunicación oral, el aprendizaje esperado es planificar exposiciones orales para comunicar mensajes coherentes con los propósitos de su especialidad de acuerdo a instrucciones y procedimientos establecidos.
Exponer un texto informativo, extrayendo información relevante sin interpretar, aplicando técnicas de oratoria vigentes. Fundamentar ideas, conceptos referidos a su carrera con razones válidas y pertinentes. Ahí tenemos entonces las 3 unidades. Estas unidades las vamos a ver en 17 sesiones de clases, las cuales están distribuidas de la siguiente forma. La unidad 1, tenemos 6 secciones de clase para la unidad 1, partiendo hoy desde hoy 22 de marzo. La unidad 2, tenemos estas sesiones de clases que vemos acá, 1, 2, 3, 4, 5 sesiones, y la unidad 3, 6 sesiones de clases de nuevo para la unidad 3, y la última sesión de la semana 18, que es el día del examen, para aquellos que no lleguen a eximir la asignatura. Si la eximen, en esta semana no tienen que hacer el examen. O sea, sí, se exime con 5.5. ¿Cómo se evalúa? Aquí tenemos el plan de evaluación. Entonces tenemos evaluaciones sumativas y cuestionarios acumulativos. Las evaluaciones sumativas tenemos en la unidad 1 una evaluación de 20% y tenemos 2 cuestionarios acumulativos. ¿Ok? Ya sabemos que son 5 cuestionarios y cada uno vale 6%. La sumatoria de cada uno va a acumular un 30%. ¿Ok? Estos cuestionarios es bueno que lo hagan después de las clases. Esperen que se vea la clase los lunes, aunque el portal va a estar abierto desde los días viernes. Espere que se vea la clase los días lunes para que usted le vaya bien en su cuestionario. Luego tenemos la unidad 2, una evaluación sumativa de 20%. Esta evaluación la vamos a hacer en la semana 11, la sumativa 1 va a ser en la semana 6, y aquí tenemos un solo cuestionario, que es el número 3. Y la unidad 3, la evaluación sumativa 1 de 30%, y aquí tiene 2 cuestionarios en esta unidad. Esta evaluación sumativa 3 la vamos a hacer en la semana 16. Entonces, como ven, aquí tenemos 32 son 50 y 20 son 70 y 30 de los acumulativos da el 100% para la asignatura. ¿Alguna pregunta hasta acá? Este PPT lo van a encontrar en el aula virtual, como se lo dije inicialmente, donde dice presentación de la asignatura. Luego tenemos el examen, que para aquellas personas que no acumulen o el promedio no supere el 5.5, tendrá que presentar un examen. Y todo lo que trae acumulado se va a llevar a un 70%, y el examen que presente, que haga en este momento, le va a tener una ponderación de 30%. Verónica, dígame. Hola, profe, buenas noches. Una Hola, consulta. Verónica. Si una persona tiene nota rojo, ¿no influye el tema del 5.5? O sí, es que yo he estudiado en otro instituto y, por ejemplo, si yo tengo una nota roja, igual tengo que ir a examen aunque yo tenga un 5.5, un 5.6, da igual. Esa es mi pregunta. Depende, si tienes un 7 y tienes otro 7 y tienes un 3.9 y tienes otro 7, no necesariamente. Puede ser que te dé. Hay que sacar la cuenta, pero yo creo que sí te da para el 5.5. No, es por promedio. ¿Ok? ¿Cuál es el contenido que va para el examen? Unidad 1, unidad 2 y unidad 3. Completa las 3 unidades. ¿Ok? Y por último, hay un examen de repetición en caso tal de que el examen, usted realizó el examen y no aprobó, entonces tiene una otra oportunidad, que es el examen de repetición, que usted lo solicita y realiza el examen. Que también entonces en este caso su nota definitiva será la nota que obtenga en este examen. Es decir, tiene un valor de 100%. ¿Se entiende? Esta es entonces cómo está estructurada la asignatura. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, todo claro por mi parte. Muchas gracias, profesora. Perfecto.
Vamos entonces a ver nuestra primera clase. El contenido de la clase. Para los que llegaron un poquito más tarde, cuando ya yo había comenzado la clase, les agradezco que me coloquen en el chat su nombre y su apellido para poder tener la asistencia, ¿ok? Esperen un momentico que estoy abriendo el PPT. No sé si ahí está puesto el sistema. Aquí. Ok, vamos entonces con la primera clase. Ahí se ve, ¿verdad? Dice comunicación clase 1, ¿lo ven? Sí, perfecto. Ok. Comenzamos con el contenido de la clase del día de hoy. Unidad 1, comprensión lectora, como les dije inicialmente. El aprendizaje esperado es relacionar diversidad de textos con la experiencia, los conocimientos y las ideas propias. Es decir, lo que ya ustedes conocen. Esto no es muy nuevo para ustedes, ya ustedes han trabajado esto anteriormente. Nuestra competencia sello asociada, trabajar con alegría, realizar el quehacer diario, manifestando una actitud positiva y propositiva frente a los distintos desafíos, proyectos y contextos en los que se desenvuelve. Ahora, la pregunta, ¿qué entendemos por comunicación? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es la comunicación? Interactuar con otras personas. Interactuar. Forma de expresarnos. Forma de expresarnos, muy bien. Espera un momentito. Ok, forma de expresarnos, interactuar con otras personas. ¿Qué más? Cómo entendemos también lo que otros nos comunican y nos expresan. Exactamente, ¿cómo lo entendemos? Exacto. ¿Qué más? ¿De qué otra forma nos podemos comunicar? ¿Cómo nos comunicamos? Hay comunicación verbal y no verbal, profe. Muy bien. Hay comunicación verbal y no verbal. Muy bien. Entonces, seguimos. Ustedes ven que lo saben. Lo que les dije que ustedes lo sabían no era algo tan nuevo. La definición de comunicación es el proceso de transmisión de ideas o pensamientos de una persona a otra, con el objeto de crear una comprensión en el pensamiento de la persona destinada de esa comunicación. Estoy comunicando y estoy tratando de crear una idea, darle algo a esa persona, un mensaje. Es fundamental en nuestras relaciones sociales la comunicación y es un acto en el que la persona establece contacto con otra para intercambiar o transmitir información y también se puede transmitir una emoción, un sentimiento o una opinión, ¿ok? Por aquí alguien me decía que había comunicación verbal y no verbal, ¿sí? Entonces, entre los tipos de comunicación tenemos la comunicación verbal y la no verbal. Como alguien me lo comentó por ahí que yo tengo esto chiquitito aquí, no logré ver quién era que me hablaba. Yo, profe, Ana María. Ana María, muy bien, Ana María. Entonces hablabas de comunicación verbal y no verbal. Entre la comunicación verbal, como decía Ana María, tenemos entonces la comunicación oral, que es esa que se realiza a través de signos orales o palabras habladas, ¿cierto? Los gritos, llorar, reír, son expresiones que entran en el tipo de comunicación oral. Y tenemos también la comunicación escrita, y esta se realiza a través de los códigos escritos. ¿Cuáles son nuestros códigos? ¿Cuáles serían nuestros códigos? La escritura. Exacto, las letras, el abecedario, y nosotros combinamos esas letras y armamos nuestro código. Nuestro idioma es un código, ¿ok? Lo podemos entender si escribimos en español, pero si nosotros no dominamos el francés, ese es otro código que nosotros no entendemos, ¿ok? A menos que dominemos ese código y ahí lo vamos a entender. Entonces, todos esos
Los jeroglifos, el alfabeto y logotipos pertenecen a la comunicación escrita. Tenemos la comunicación no verbal, que se lleva a cabo sin el uso de palabras. En este caso, a veces es inconsciente porque es ese tipo de comunicación que nosotros damos con nuestras posturas, cómo estamos sentados, nuestra expresión de la cara, si estamos fastidiados, si estamos tristes, si estamos llorando. Entonces, aunque no digamos nada, estamos diciendo mucho. A veces estamos de mal humor en nuestra casa y andamos con una cara de molesto y yo no he dicho nada, pero ya la familia, las personas que viven conmigo saben que yo estoy molesta, ¿verdad? Entonces eso es una comunicación no verbal, transmitida por posturas o por expresiones de nuestra mirada, nuestra cara, la manera de sentarnos, al hablar, al caminar. En la mayoría de los casos, tanto la emisión de mensajes como la interpretación de estos son procesos realizados de manera automática e incluso involuntaria. Esto está tan internalizado en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestra manera de ser, que nadie tiene que decirnos nada, ya nosotros lo sabemos, lo captamos. Ya sabemos cuando está molesta la persona, cuando está triste, ¿ok? O la postura, como los psicólogos nos evalúan de cuando nosotros hacemos las cosas y no nos damos cuenta, ¿ok? Si usted va a una entrevista de un trabajo, usted está sentado afuera esperando que lo llamen, pero tiene una postura incorrecta, ya su futuro jefe ya sabe cómo es usted, ¿ok? Entonces es importante la comunicación no verbal. Transmitimos mucho y no nos damos cuenta. Ahora, pregunto, ¿qué tipos de textos conoces? Los escucho, pueden abrir su micrófono y participar. ¿Qué tipos de textos conocen? Libros, ¿Cómo dice? Ajá, Elizabeth Novelas. dice. ¿Cómo? los libros, diccionarios, Ajá. Los informativos, los Ana comunicativos, eso. ¿Ok? Sí, eso. literarios, Literario. Visuales, cuentos, Cuentos. Verónica. leyendas, Los cómics. Cómics. Verónica, ¿tienes la mano levantada? ¿Quieres decir algo? ¿No? Ah, baja la manito. Claudia, Gloria. Otro tipo, ¿cómo se clasifican esos textos que acaban de mencionar ustedes? Texto narrativo, Texto narrativo es una clasificación. ¿Cuál más? el informativo, Informativo, muy bien. hoy se me olvidan. Textos publicitarios. Publicitario, literario, muy bien. Muy bien. ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿Otro tipo de texto? Texto expositivo. Expositivo, muy bien. Bien. Bueno, seguimos avanzando. ¿Por qué es importante distinguir las tipologías textuales? O sea, ¿por qué es importante saber los tipos de texto? Manejar los tipos de textos conociendo su uso adecuado es importante porque permite enriquecer un escrito. Se puede crear textos diversos, claros y darle color a la escritura. Para poderlo hacer es importante tener dominio de las características de cada texto y la diferencia entre cada uno. Esto nos va a permitir a nosotros distinguir si es una historia, si es una fábula, si es un cuento, si es una información, si es un texto argumentativo, si es un texto científico, ¿ok? Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos reconocer cuáles son los diferentes tipos de texto, ¿ok? Ahora vamos a ver cuáles son esos tipos de texto. Las tipologías textuales son métodos y propuestas cuyo fin es agrupar o clasificar los textos de acuerdo a las características que ellos tienen, ¿ok? Y algunos entonces entran como en un grupo, todos de acuerdo a esas características que tienen en común, otro grupo tiene características comunes y así se van haciendo las diferentes clasificaciones. Las básicas, las secuencias más básicas son 4, los más conocidos.
Nosotros vamos a trabajar en este caso con estos 4, la narración, la descripción, la argumentación y la exposición. Estos 4 básicos, ¿ok? Entonces, el texto narrativo, poner esto un poquitito más acá. El texto narrativo nos dice, toda narración se compone de una secuencia de acciones que realizan los personajes. Generalmente esta serie de acciones se organizan en diferentes momentos. Situación inicial, ¿ok? Que es cuando se presentan los personajes, el tiempo en que está ocurriendo la situación y el ambiente, el contexto en el que ocurre la historia, ¿ok? Viene siendo como ese ambiente. El nudo o conflicto es la situación que produce un quiebre en el orden inicial, el que provoca reacciones en los personajes y desencadena acciones en la historia. Se presenta una situación y hay que resolver esa situación, por eso los personajes se movilizan en función a resolver ese conflicto que se ha presentado. Luego tenemos el desarrollo, que es donde se narran las reacciones de los personajes, se crean nuevas situaciones que se dan a partir de este nudo o conflicto que se generó al principio, ¿ok? Y por último tenemos el desenlace o final, ya llegando al final, donde de alguna manera se resuelve la situación, se resuelve el conflicto y digamos que empieza como a llegar el nuevo orden o cómo van a quedar los hechos después que se resolvió la situación conflictiva que se presentó. Estos tipos de textos en los que se cuentan, en los textos narrativos, encontramos que son, entre estos tipos de textos se encuentran los hechos reales o pueden existir también hechos ficticios. Los cuentos, por ejemplo. La narración suele ir entrelazada con el diálogo y con la descripción, dando lugar a textos complejos con distintas secuencias. Eso es lo que caracteriza a un texto narrativo. Tenemos diferentes tipos de textos narrativos. Por ejemplo, la narración literaria, que es ese texto que puede ser un cuento o una novela. Tenemos la narración histórica, que puede venir en un diario, historia, una crónica o una biografía. Y tenemos la narración periodística, que viene dada por una noticia. ¿Estamos claros acá? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien, profesora. Tenemos los textos descriptivos también. Entonces, en este caso, el texto descriptivo es si la narración es una modalidad textual que presenta hechos sucesivamente en el tiempo. La descripción, por el contrario, en el caso de la descripción, no hay un tiempo específico donde se está ocurriendo la situación que se describe. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. Aquí entonces en el texto descriptivo no hay un tiempo específico. ¿Quién quiere ayudarme con la lectura? Aquí tenemos un ejemplo. ¿Quién hace la lectura de la laringe? ¿Le leo? ¿Sí? La laringe es un conducto corto en forma de embudo que comunica la faringe con la tráquea. Está formada por varios cartílagos articulados entre sí y tapizados anteriormente por una mucosa. En la parte superior presenta una especie de válvula cartilaginosa, la epiglotis, que se cierra para impedir el paso de los alimentos de la tráquea. En la zona central se encuentran las cuerdas vocales que al hablar hacemos vibrar con el aire expirado. Muy bien, muchas gracias. Fíjense que lo que acaban de leer, Clara, ¿verdad? Sí. Ok, Clara, muchas gracias. Lo que acaba de leer Clara, hay una descripción. Aquí no se dice si es en la mañana, si es en la tarde, si es en el año 1930, no hay un tiempo. Hay una descripción de una estructura, ¿está claro? Por eso no hay transcurso de tiempo.
Entonces, ¿cuáles son las características específicas de un texto descriptivo? Se trabaja con el detalle de lo que se está describiendo. Su función fundamental es definir, explicar e incitar. Tiende hacia la objetividad. Aquí no hay expresión de ningún tipo de sentimiento. Es muy objetivo lo que se está trabajando. Se centra en aspectos fundamentales del elemento descrito. Solamente se habla de lo que se está describiendo. Emplea muchas palabras técnicas, como vemos aquí, válvula, cartilaginosa, ¿ok? Entonces hay mucho tecnicismo. Predominan los adjetivos y sustantivos, como dice por acá, si está tapizado interiormente, ¿ok? Comunica, se usan comparaciones y las enumeraciones habitualmente. Se pueden decir, hay 3, 4 estructuras, entonces se pueden enumerar, generalmente puede darse. Entonces, estas son las características de un texto descriptivo. Podemos encontrarlos en textos sociales, en textos científicos y en textos técnicos. Cuando se habla de técnicos o digamos también como más específicos. ¿Ok? Entonces, este es un tipo y un ejemplo del texto descriptivo. Vamos a hablar ahora del texto argumentativo. En este caso, se presentan las razones que pueden ser a favor o en contra de alguna situación, ¿verdad? Donde el autor quiere convencer al lector, a la persona que está leyendo, de lo que yo estoy escribiendo, bien sea, como decía anteriormente, a favor o en contra. Entonces, voy a dar todos los argumentos, en este caso el autor da todos los argumentos para convencerlo de la posición en que se encuentra. Este tipo de texto lo vamos a encontrar en las tesis, en trabajos de investigaciones y en las tesis. ¿Ok? También en los ensayos. ¿Por qué? Porque entonces si es un ensayo, yo trato de explicarle a esa persona con todas las razones que yo tengo de lo que me llevan o lo que me convencen a mí. Y para explicar algo o porque entiendo algo, yo quiero convencerlos a ustedes de eso. En el caso de las tesis, la idea que se defiende y que se pretende demostrar mediante un argumento. Eso es lo que se llama una tesis. Un argumento son todas esas pruebas o razonamientos que sostiene la tesis y que permite al emisor convencer al receptor. Todos aquellos argumentos, las bases. Y la conclusión, se formula la tesis y se resume todo lo dicho con claridad. Este tipo de texto lo podemos encontrar en textos divulgativos o informativos o en textos especializados. Como les decía, los textos especializados pueden ser esos trabajos científicos también. Ejemplo, tema, objeto sobre el que se está argumentando. Opinión o tesis, podemos decir, ¿cuál es la tesis? ¿Cuál es tu tesis sobre este punto? ¿Cuál es tu opinión? Nos referimos a eso. Es ese punto de vista sobre el tema elegido. Le podemos decir opinión o tesis. Argumentos son esas razones que aporta el emisor para defender su tesis, para defender su opinión. Los argumentos podemos encontrarlos en argumentos racionales o argumentos afectivos. Los argumentos racionales son todos esos argumentos basados en una lógica, en un razonamiento, en un análisis. ¿Ok? Podemos tener alguna información estadística, algunos datos, y basándonos en esos datos, nosotros razonamos, analizamos y llegamos a ese punto que nos tomamos de esos argumentos para defender la opinión o la tesis. Y los argumentos afectivos están basados en las emociones. Aquí no hay una base sólida que me pueda sustentar lo que yo estoy diciendo, sino simplemente por emoción, por sentimiento. ¿Ok? La conclusión es para reiterar la tesis inicial. Esta conclusión viene para, finalmente, mi conclusión es lo que yo estoy opinando desde un principio. ¿Cuál es mi tesis? ¿Ok?
La lectura. La lectura es una muy buena actividad para el cerebro. La Universidad de Chicago concluye un estudio que la lectura te permite afinar la memoria, agilizar la mente y redactar el decaimiento propio del envejecimiento. Aquí tenemos los ejemplos. El tema es la lectura, la opinión. Leer es una buena actividad para el cerebro. Aquí tenemos los argumentos, ¿ok? Que en este caso son racionales, porque se está hablando de ejemplos con citas y hechos y situaciones basados en unos estudios universitarios, en investigaciones universitarias. Luego tenemos la parte del argumento afectivo. Por tanto, una de las mayores demostraciones de amor que podemos manifestar a quienes nos rodean es regalarles un libro y darles espacio de silencio para que puedan leerlo. ¿Ok? Y la conclusión, que reitera la tesis inicial, en definitiva, leer es una actividad bastante accesible que da beneficios a nuestra mente y que probadamente nutre tanto nuestras habilidades como nuestra salud. Esto está reiterando el punto de vista que está mostrado acá arriba, que leer es una buena actividad para el cerebro. Entonces la conclusión, digamos que termina de complementar la opinión inicial. ¿Se entiende el ejemplo de cómo está estructurado un texto argumentativo? Sí, queda claro. Perfecto. Luego tenemos distinguir hechos o opiniones. Aquí tenemos un ejemplo, alguien que quiera leer. Acá los textos argumentativos suelen combinar opiniones y hechos para respaldarlo, igual que el ejemplo anterior. ¿Quiere alguien leer acá? Yo leo si quiere, profe. Ok, Verónica, por favor, gracias. Podemos decir que justamente estos serían los mejores momentos para crear, ya que es cuando se está relajado. Hay tiempo de inactividad y existe lo que se llama sueños diurnos. Durante el sueño hay actividades cerebrales que son similares a las que, según se comprobó, existen en periodos de creatividad, y el despertar también es un momento propenso. Es famosa la anécdota de Paul McCartney sobre la noche de 1964 en que soñó la melodía de Yesterday. Por la mañana la cantó bajito y escribió: el cerebro necesita un respiro o pausa para la novedad. Ok, muchas gracias, Verónica. Como ustedes pueden ver acá, está marcado en color lo que el autor está expresando, la opinión sobre el tema, y está en color cremita, y en color celeste está marcado lo que el autor presenta como los hechos. Esto es algo que sucedió, no es la opinión de él, sino que él se está tomando, está intercalando información de algo que ocurrió, ¿ok? De algo que existe, que está comprobado, que son los hechos, y la opinión de él está marcada, está resaltada en el otro color. Entonces se va como complementando la información de lo que él opina, pero se argumenta, se apoya de hechos. ¿Ok? Ese es el ejemplo. El poder de la perseverancia. Aquí tenemos otro texto que es bueno leerlo para saber cuál es la tesis o punto de vista que nos quiere expresar el autor. ¿Quién quiere leer? El poder de la perseverancia. Yo puedo leer, profe. Ok. El poder de la perseverancia. Cuando hablamos de perseverancia, estamos hablando de tener fe, de creer, de tener la convicción de que se puede lograr, que no importa las veces que te caigas, lo importante es las veces que te levantes. Abraham Lincoln fue un hombre perseverante. En la década del 1831 al 1843, intentó ser representante a la Cámara en varias ocasiones y fracasó. Del 1848 al 1858, aspiró a ser senador en 2 ocasiones, representante a la Cámara, vicepresidente de los Estados Unidos, y en todas ellas fracasó. En el 1860 fue electo presidente de los Estados Unidos, después de haber perdido sobre 10 elecciones.
Cuando radicó su candidatura para presidente, un periodista le preguntó: «Señor Lincoln, ¿usted no se cansa de fracasar? Usted ha perdido más de 10 elecciones. ¿Qué le hace pensar que usted puede ganar estas elecciones?». El señor Lincoln le contestó pausadamente: «Para mí, esos reveses electorales no han sido fracasos, han sido resultados no deseados. Yo estoy llamado por Dios a conseguir la igualdad del hombre. Por eso voy a ganar esta elección y voy a cambiar esta nación». Lo importante no son las veces que te hayas caído, son las veces que te levantas. Mientras tengas un sueño, una meta, un deseo por conquistar, tendrás que ser perseverante si lo quieres realizar. Tomás Alva Edison es otro ejemplo de la perseverancia. Explotó más de 5.000 bombillas para desarrollar la primera bombilla. Si se hubiera rendido en la 3656, no hubiera alcanzado la meta. Nunca se desanimó. Siempre veía que cuando no funcionaba su esfuerzo, había otra manera de hacerlo. El secreto es no desanimarse. Para perseverar es necesario vencer la duda, el desánimo y el temor. Esos son enemigos de la perseverancia. Muchas gracias, Claudia. Lees muy bonito, Claudia. Gracias. Muy bonito. ¿Cuál es la tesis o punto de vista que nos quiere expresar el autor en este texto? ¿Qué opinan? ¿Cuál es la tesis o punto de vista que nos quiere expresar el autor en el texto? La perseverancia, el no rendirse. No rendirse, luchar hasta lo último, hasta alcanzar la meta. Muy bien. Seguimos. Texto informativo o expositivo. Este texto es aquel en el que se presentan de forma neutra y objetiva determinados hechos o realidades. A diferencia de la argumentación, mediante el texto expositivo no se intenta convencer, sino mostrar. ¿Ok? Es informativo o expositivo. Aquí yo no voy a convencer a nadie, sino mostrarle, ¿ok?, la situación. En los textos informativos, la estructura básica se aplica de la siguiente manera. Entonces, este es más sencillo. Hay una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción se da a conocer el tema del texto, el propósito del autor. Clara, ¿quieres decir algo? Sí, una consulta. Todo esto que estamos viendo se va a ir viendo paso a paso en texto real para nosotros poder verlo, leerlo. Tú dices si viene otra clase con después más profundo cada uno, ¿no? No, me refiero, por ejemplo, uno ya ingresa a la biblioteca, ¿esto está ahí o uno lo puede ver de aquí mismo en el aula? En el aula. Todo lo va a quedar en el aula. Como les expliqué al principio, no sé si fue que tú llegaste un poquito más tarde, pero al principio estaba todo allí. Te va a quedar la clase grabada también. Entonces, la introducción a la orden se da a conocer el tema del texto y el propósito del autor. Está situada en los primeros párrafos. El desarrollo se da a conocer hechos reales de forma ordenada. Además, proporcionan ejemplos, datos e información visual que apoyan la comprensión de lo leído. Y la conclusión, que cierra el texto apuntando al propósito del autor. Generalmente se hace una síntesis de la idea principal. Como ven, es más sencillo. Hoy la clase ha sido un poquitico más larga porque había que presentar la asignatura, había que presentar también el aula virtual y entonces lo hace un poquito más largo. El texto informativo utiliza un lenguaje objetivo que elimina las marcas de opinión del autor. Para esto utiliza recursos. ¿Cuáles son los recursos? Si el texto es especializado, puede incorporar palabras técnicas, científicas, y eso son los recursos. El vocabulario es muy amplio y trata, pero a la vez que es amplio, pero es muy preciso para evitar que haya ambigüedad. ¿Ok? Y también se ayuda usando sinónimos. Los textos informativos pueden ser de carácter general o especializado. En el caso de los generales, informan un tema de interés colectivo y estos textos pueden ser enciclopedias, noticias, informes, entre otros.
Y cuando los textos informativos son especializados, aquí corresponden a un área específica del conocimiento, como por ejemplo, un informe de investigación, unas leyes, o algo ya muy puntual, es muy específico. Entonces, es más limitado. Los elementos que complementan un texto pueden ser las tablas, las imágenes o las notas al pie de página. Entonces, a veces vamos a encontrar que los textos vienen apoyados o fundamentados en una tabla, en una gráfica, en un estudio, en una estadística, ¿ok? Y entonces, con base a esa información, se complementa, se transmite la información que se está redactando. Y ya para ir terminando, tenemos entonces una tabla resumen donde vemos los distintos tipos de textos, que los vamos a encontrar aquí en el centro, que el tipo de discurso, que es la intención que tiene el autor cuando redacta o escribe el texto. Si el autor quiere describir, entonces un texto descriptivo. Y donde lo vamos a encontrar, tenemos que lo podemos encontrar en una noticia, en una carta, en un cuento o en una novela. ¿Ok? Entonces aquí tenemos esa clasificación. Por ejemplo, si el autor quiere narrar, entonces es una estructura o es el tipo de texto es narrativo, y lo podemos encontrar también en una canción, en un reportaje, en una novela o en un cuento. Y así vamos a encontrar los textos que hemos visto el día de hoy. Por ejemplo, si es para anticipar algo que no ha sucedido, es un texto predictivo y lo podemos encontrar, por ejemplo, en los horóscopos o en las cartas astrales. ¿Ok? Tenemos en el caso de argumentar, el texto o persuadir, texto argumentativo, y lo vemos en los ensayos, artículos o poemas. Allí lo tienen para ir más o menos finalizando. Aquí les puedo dejar esto de tarea y lo conversamos la siguiente clase, leer estos dos textos y en la siguiente clase vemos qué tipo de textos son. ¿Les parece? Para ir finalizando, ¿les queda esta tareita o lo vemos ahora? No sé si lo vemos ahora o lo dejamos de tarea y lo comentamos en la siguiente clase. De tarea Yo por lo mejor, menos, profe. no, mejor que lo hagamos al tiro. Quizás Sí. después otra persona no tenga Ahora. tiempo para Al hacerlo. la tiro, gente que ¿verdad? trabaja, Vamos. Al tiro, puede ser. todavía queda tiempo para la clase. Dale. Todavía hay tiempo, así que podemos hacerlo. Ah, yo pensé que ya estábamos por... Ah, sí, es que vamos temprano, nos queda un tiempito. ¿Quiere leerlo alguno de ustedes? ¿La gastritis? ¿O leo yo? La gastritis es una inflamación de la mucosa gástrica, que es la capa de células que reviste el estómago por dentro, protegiéndolo de la acidez de los jugos gástricos. Aunque no es correcto, es frecuente que el término gastritis sea utilizado como sinónimo de dispepsia, dolor o molestia en el abdomen superior, así como síntomas de quemazón, presión o plenitud relacionados muchas veces, aunque no necesariamente con las comidas. A veces está relacionado como que está lleno, pero no necesariamente con las comidas. ¿Qué tipo de texto es este, de la gastritis? Informativo. Informativo. Informativo, informa, es una noticia. Informa una noticia de... No es noticia. No. Es Enredé. ¿Quién más opina? Informativo. Descriptivo. narrando. Descriptivo. 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 Ok, es descriptivo. Muy bien. Vamos con la otra. La desordenada. Primer lugar del 2009. A Doña Clara te la encuentras en la esquina de Bandera con Catedral. Se la pasa tejiendo animalitos con coloridas hebras de crin de caballo que ella misma tiñe. En un trapo extendido en la vereda descansa su delicado zoológico, el que se niega a pinchar con alfileres, aunque se le huele. Por eso, día por medio, a un taxista le golpea el vidrio una libélula azul o a una señora pituca le pega en el ojo una ranita anaranjada. Doña Clara no hace ni el amago de rescatarla.
se ríe más de la cara que pone la gente. Natalie Moreno, Mm. 43 años, La Reina. ¿Qué tipo de texto es este? Narrativo. ¿Qué dicen los demás? Narrativo, Narrativo. narrativo, Narrativo. Muy bien. Muy bien. Ok. Finalizando. ¿Qué tipo de texto es el más útil para ustedes en su quehacer como estudiante y en el desarrollo como profesional? De todo lo que hemos visto, ¿cuál sería el más útil? El descriptivo. El descriptivo. Ajá. ¿Cuál más? El informativo. el informativo, El informativo, sí. ¿Y cuál más? el argumentativo. El argumentativo. Muy bien. Usted tiene que convencer al docente, que puede ser el lector, de que crea en su opinión, en su tesis. ¿Ok? El informativo, porque usted puede hacer una investigación, informa. Muy bien. Resumamos lo aprendido. ¿Qué hemos aprendido? Hemos visto y hemos hablado de la comunicación, los tipos de comunicación. Hablamos de los principales textos: narrativo, descriptivo, argumentativo, informativo o expositivo. Y hablamos de los elementos complementarios del texto. Tuvimos ejemplos de esos principales tipos de texto. Esto es el contenido que hemos visto el día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Se quedaron dormidos? A ver. Hola, hola, ¿están ahí? Cuéntenme, ¿qué les pareció? ¿Se entendió la clase? Clara la clase. Profesora, se entendió bien. Bien ¿Todo claro. claro? Perfecto. Igualmente, yo sé que fue un poquito larga porque hoy vimos muchas cosas, fue nuestro primer día, había que hacer la presentación de la asignatura y había que hacer la presentación del aula virtual. Y eso lo extendió un poquito más, las demás no la van a sentir tan largas así. Ajá, ¿quién tiene la manito levantada por aquí? Yo. Carolina. Sí. Quedé con una duda acá en el texto que usted leyó, el segundo, el último. Ajá. Cuando puso qué es lo que era, de la amígdala, ¿sabes qué es lo que era? Ajá, el de la gastritis. Gastritis. Pero yo encontré que era informativo. Y puede ser que sean de las dos, informativo y descriptivo. Fíjate que te está describiendo prácticamente una enfermedad, te da los síntomas, te da los signos y síntomas de una enfermedad, lo que se siente, lo que sucede. Pero por eso es como lo mismo entonces, porque informativo es cuando estoy dando la idea de una enfermedad, estoy informando lo que pasa. Y la descripción es de la enfermedad en sí. Esa Pero es mi fíjate duda. que se utiliza, ¿qué pasa aquí? Que se utilizan muchas palabras técnicas y eso te lo lleva más a la descripción, a lo objetivo. En cambio, el informativo, tú puedes en el informativo incluso puede haber subjetividad. En cambio, aquí no hay nada de subjetividad, hay una descripción estricta de lo que sucede en una enfermedad. Okay. Víctor. Respecto al PowerPoint que usted presentó, ¿este se puede imprimir? ¿Se puede Sí, bajar claro. para imprimir? Sí, claro. Okay. Sí, cuando en la aula virtual está ese PPT, usted lo puede descargar y que quede archivado en tu computador. Si lo imprimes, obviamente se va a llevar mucha tinta y todo, lo puedes imprimir, lo puedes reducir el tamaño y todo. Ok, gracias. Y la clase queda grabada y usted puede repetirla, puede verla en otras oportunidades, que va a estar puesta también en el aula virtual. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, chicos, nos despedimos. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Para los que llegaron un poquito tarde, colóquenme en el chat su root y su nombre completo para pasar la asistencia.
Y segundo, les recuerdo que yo vengo de una clase anterior, que a veces puede ser que me demore un poquitito, no se desesperen porque termino una clase y entro a esta. Así que no vayan a pensar que no he llegado a la clase, sino que a veces, así como ustedes vienen de matemáticas, ¿ok? Ahí nos esperamos mutuamente. Yo los espero un poquito a ustedes y ustedes me esperan un poquito a mí si soy yo la que se ha demorado, ¿ok? Ok, profe. Cuando tengan el delegado me dan la información y bueno, nos vemos el lunes, el viernes en la tarde yo abro el siguiente módulo para que usted tenga ahí el material, si quiere revisar, si quiere leer antes de la clase del lunes va a estar abierto para sábado y domingo, ¿ok? Si lo quieren revisar o lunes en la mañana si lo pueden revisar antes como ustedes lo deseen, pero va a estar abierto la siguiente semana en el aula virtual. ¿Está claro? Bueno, les deseo éxitos en este año, en este semestre, que les vaya muy bien. Y bueno, una semana de mucha información, tengan paciencia, no se desesperen, vamos de a poco y nos vemos el próximo lunes, que tengan una feliz noche y una buena semana. Igual, profe, muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. El lunes, profe. Cuídense. Chao. Chao.